Muy buenas tardes a todos. Ahora sí empezamos. Bienvenidos, somos ya 100 personas conectadas. Es un gusto tenerlos aquí. Este es nuestro tercer café social y el día de hoy hablaremos sobre la adaptación de los sistemas de gestión social a nuevos contextos. Estamos muy contentos. Es la primera vez que contamos con invitados que puedan unirse a estas conversaciones. Y tenemos a prestigiosos especialistas con experiencia en distintos países de Latinoamérica acompañándonos el día de hoy. Entre ellos están Maritza Burbano, que es asesora principal de comunidades y desempeño social en Río Tinto. Ella es bióloga con maestría en desarrollo rural, es experta en comunidades y desempeño social en exploración minera y tiene amplia experiencia en el desarrollo y uso de sistemas de gestión social. Además, tiene experiencia en desarrollo rural y procesos participativos, trabajo comunitario y planeación estratégica para la gestión social en proyectos de exploración minera en Chile, Brasil y Perú. También tenemos a Luis Alburquerque, que es abogado y tiene más de 20 años de experiencia en gestión social, trabajo de relacionamiento comunitario con comunidades nativas y campesinas y poblaciones rurales y urbanas. Es actualmente gerente de responsabilidad social de Calpa Generación. Es una empresa que cuenta con operaciones en varios países de Centro y Sudamérica. Es ex defensor del pueblo de Jaén, Amazonas y Ancash y ha sido superintendente de relaciones comunitarias de diversas compañías mineras. Además contaremos con Darío Segarra, que tiene más de 20 años de experiencia profesional y es actualmente vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina. Él es integrante del Comité Central del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y presidente del Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha liderado y participado en proyectos mineros en Indonesia, Ghana, Estados Unidos y Perú. Y nuestra panelista es nuestra querida Elinor López. Ella es gerente de proyectos en Social Capital Group. Tiene 12 años ya con nosotros, además de contar con 20 años de experiencia en gestión social. Es abogada de profesión, es magíster en políticas públicas jurisdiccionales y actualmente gerencia los servicios de relaciones comunitarias para diversos proyectos mineros en Perú, México y Ecuador. Ha tenido a cargo la realización de auditorías respecto al cumplimiento y respeto de los derechos humanos en proyectos de exploración minera y posee amplia experiencia en la elaboración de sistemas de gestión social dentro de los más altos estándares. Si ustedes tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, lo pueden hacer a través del botón de preguntas y respuestas. Y con esto le doy la bienvenida a Elinor. Adelante, Elinor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas los invitados. Estamos muy contentos de tener esta ocasión para conversar sobre los sistemas de gestión social, tema que particularmente apasiona no solamente a los que nos dedicamos a este trabajo, sino a los que queremos contribuir en la mejora de la gestión de los aspectos sociales. En esta ocasión tenemos a tres distinguidos panelistas que nos van a hablar de la complejidad de sus proyectos en el manejo de los temas de gestión social. Uno tiene a cargo un proyecto de operación minera muy importante aquí en el Perú. Maritza, que maneja diversos proyectos de exploración minera en Latinoamérica por Río Tinto, y Luis Alburquerque, que también maneja diversos proyectos hidroenergéticos y energéticos no solamente en Perú, sino también en Centroamérica y otros países de Latinoamérica. Brevemente me permitiré conversar respecto al tema de la gestión social. Quisiera introducir el tema de la gestión social para que todos podamos manejar los mismos términos respecto a los temas de gestión social. ¿Qué es un sistema de gestión social? Bueno, ¿cuáles son los retos que enfrentan los proyectos o operaciones? Estos son algunos de los temas que, matizados de diversas formas, deben de manejar los proyectos u operaciones en diversos rubros. Estos temas, además,
conllevan un relacionamiento continuo e interacciones con grupos de interés como los que también pueden ver ustedes en la pantalla. Imaginen ustedes la complejidad de manejar todos estos temas. Ahora, ¿cuáles son los retos que manejan los encargados de los temas de gestión social? Estos son algunos de los temas que podemos resaltar que se manejan, y actualmente se suma un nuevo tema, que es el tema de la pandemia, el tema del COVID-19. Para ser manejados adecuadamente, estos temas deben de ordenarse en programas y planes. Y este ordenamiento en programas y planes es justamente lo que genera la elaboración de un sistema de gestión social. El sistema de gestión social maneja diversos temas, como los temas de seguridad, de medio ambiente, de logística y compras, de recursos humanos, relaciones comunitarias y lo que es comunicación. Estos temas son transversales y se manejan desde las diversas áreas de la operación. Además, estos temas están enmarcados dentro de lo que son las políticas corporativas y se deben de desarrollar dentro del marco legal aplicable al país donde el proyecto o operación se desarrolla. En resumen, ¿qué es un sistema de gestión social? El sistema de gestión social es el conjunto organizado de procedimientos, protocolos, programas diseñados para que el equipo interno implemente las políticas corporativas que tienen que descender hasta los que van a aplicarlas, respetando el marco legal aplicable y además identificando, evaluando y gestionando debidamente los riesgos e impactos sociales de un proyecto u operación. Implica un proceso continuo de revisión, rectificación y mejora de la gestión del desempeño social. Y es ahí la importancia del sistema de gestión social. Antiguamente, únicamente, los proyectos planificaban y ejecutaban, o planificaban y hacían. Y nos quedábamos en una suerte de planificar y resolver problemas. Ese era el ciclo que se manejaba en los temas sociales. Sin embargo, el reto de los sistemas de gestión social incorpora dos etapas más. Una etapa de monitoreo que nos permite justamente contar con indicadores claros para tener claridad sobre si el equipo está cumpliendo las metas que nosotros estamos imponiendo como gestores sociales, y además el tema de lo que es actuar y mejorar, ¿no? Revisamos las estrategias, mejoramos los procesos y así nos permitimos que este círculo virtuoso cada vez contenga esta implementación de mejoras que conlleva la mejora continua del sistema. En este sentido, y aprovechando que tenemos a tan importantes panelistas, vamos a conversar sobre los retos que han tenido para incorporar esta nueva realidad en su sistema de gestión social. Queremos que nos cuenten si ha sido flexible, si no se ha podido hacer, cuáles son los retos que han debido enfrentar para incorporar esto en los sistemas de gestión social. Empecemos, por favor, por Luis Alburquerque. No sé si nos puedes contar acerca de la experiencia de Calpa en esta mejora de los sistemas de gestión social y su flexibilidad. Sí, gracias, Elinor. Definitivamente muy importante el tema que tocan el día de hoy. Para nosotros como Calpa hemos concebido el sistema de gestión social primero a nivel de humanizar este sistema. Yo creo que el sistema debe tener un toque de humanidad y de transversalidad respecto a la corporación. Nuestro sistema de gestión social lo hacemos efectivo en la medida que funcione en cada una de nuestras operaciones. En el tema de Calpa, este sistema de gestión social, si bien es aplicado a nivel Perú, también es aplicado a nivel de nuestras operaciones en Sudamérica y en Centroamérica. Importante manifestarte que yo considero que esta no va a ser la primera excepción o el primer estado o situación de emergencia a la cual debamos adecuar nuestro sistema de gestión social. Por eso es que lo importante no es que en este contexto establezcamos medidas diferentes a las que ya tenemos. El sistema de gestión social hoy en día va a permitir a todo relacionista comunitario implementar y cumplir
con distintas acciones, compromisos, obligaciones legales para con la comunidad. Entonces, aquí es muy importante ver cómo es que este sistema de gestión social se adapta a la comunidad y no al revés, no la comunidad al sistema de gestión social. Ejemplo, durante muchos años las políticas corporativas, los procedimientos y los protocolos, hablemos específicamente en quejas, atención de quejas y reclamos, planteaba y ponía el mecanismo virtual para la recepción de estas quejas, sea por correo electrónico, sea por teléfono, en fin, cualquier medio por el cual se pudiera implementar. Pero dada la facilidad del tema y la costumbre que existía en la interacción relacionista-comunidad, esto se hacía de manera física. Y lo otro era declarativo. El día de hoy, con este estado de emergencia, lo declarativo se ha vuelto realidad y se ha empezado a aplicar. En el caso nuestro, ha funcionado muy bien el día de hoy tener documentos de solicitudes, quejas, reclamos, consultas, pedidos y hasta situaciones de orientación respecto a la información que da la empresa de manera virtual. Entonces, el primer mensaje o la primera lección aprendida en toda esta situación radica en cómo cómo internalizamos el tema a nivel de la necesidad que tiene la población, por un lado, y por otro lado, cómo es que se lo hacemos efectivo a ellos y que ellos reconozcan que tú finalmente tienes un sistema de gestión social eficiente, un sistema de gestión social que funciona hacia afuera. Pero no olvidemos la parte interna. Yo creo que cuando te mencionaba al principio el tema de humanizar el sistema de gestión social, parte porque la efectividad del mismo vaya de la mano con que el sistema sea conocido por toda la corporación. Y no solamente por quienes realizan labores de relacionamiento comunitario o gestión social. En este contexto, eso a Calpa, tanto en Perú como en los demás países, ha ayudado mucho a viabilizar los temas de corto plazo y a poder mirar de manera flexible un sistema de gestión social que, como tú lo decías, no debe sobrepasar el tema legal ni tampoco nuestras políticas corporativas. Pero sin pasarlas podemos hacerlo flexible. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas de los que hacemos relaciones comunitarias, de quienes hacemos gestión social, es cómo le das la oportunidad a la comunidad, a tu vecino, al poblador, de que tu sistema de gestión social haga ágil el trámite de la gestión que haces con ellos. Caso contrario, es un documento más que va a quedar en interno de la compañía y que finalmente va a servirte para poder pasar las auditorías o cualquier tipo de consulta que te hagan en la corporación. Pero yo creo que el objetivo del sistema de gestión social es que funcione hacia afuera. Si funciona hacia afuera y lo reconocen hacia afuera, definitivamente está cumpliendo su rol. Y si tu sistema de gestión, el sistema de gestión social funciona en una operación en Perú y en ese mismo sistema funciona en una operación en Centroamérica con la adecuación que tú le tengas que dar lógicamente por cada realidad, el sistema está funcionando, ¿no? Estás en mudo. Ok, muchísimas gracias, Luis. Maritza, ¿qué nos tendrías que decir tú sobre lo que pasa en Río Tinto? Bueno, coincido con Luis, definitivamente la flexibilidad es súper importante en un sistema de gestión, especialmente un enfoque más en proceso que en resultado ayuda. Si nosotros tenemos claridad de los procesos, de los procedimientos, tenemos esa oportunidad de regresar, revisar y en cualquier momento, como Luis menciona, realizar los cambios que se necesiten. Definitivamente el propósito del sistema no es la complejidad de la herramienta, no es que tengamos un supersistema cargado con 1000 herramientas súper sofisticadas, sino realmente tener claridad en los procesos. Otra cosa muy importante para nosotros es que los sistemas sean realmente de gestión integral, que nos permita comunicación con las otras áreas, que tenga una dirección desde la gerencia, que nos muestre un verdadero compromiso organizacional. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante ahora con lo que nos está pasando con el tema de COVID y es dentro de nuestra evaluación de controles críticos, la incorporación de controles relacionados con el impacto que podemos tener en las comunidades. La inclusión de esta verificación de estos riesgos en las evaluaciones que tenemos que hacer en cada país y en cada proyecto ha sido muy juiciosa. ¿Sí? Estamos haciendo planes, estamos haciendo análisis de riesgo
para cada proyecto, hemos hecho análisis de riesgo para los diferentes países, tenemos proyectos en diferentes fases, no solamente en diferentes países, sino en diferentes fases, y definitivamente los riesgos de cada proyecto pues son diferentes. ¿Sí? Y esta evaluación de estos análisis juiciosa nos ha permitido prepararnos con planes que contengan los controles a estos riesgos. También ha sido una oportunidad para acentuar los análisis de riesgo de doble vía. Esto es algo en lo que veníamos hablando hace mucho tiempo y que es muy importante, y es análisis de riesgos que piensen desde la empresa hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la empresa y hagan este ejercicio de evaluación de manera seria. Otro tema que también ha sido de mucha reflexión en este tiempo tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Sí? Para que un sistema realmente funcione, tiene que estar dentro de la cultura organizacional, tiene que estar identificado dentro de la cultura organizacional. Aquí para nosotros desde los equipos de comunidades y desempeño social ha sido muy importante la ruta que ha vivido el área de seguridad, de entrar e incorporar todos estos conceptos en la cultura organizacional, que conocen la curva de Bradley, que empieza con el tema instintivo, con el tema de dependencia, con el tema de independencia y te lleva hacia un tema de interdependencia. Yo creo que ahorita con el tema COVID, ese concepto de interdependencia es fundamental. O sea, estamos más que nunca en esta idea de cómo nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro y ahí están incluidas definitivamente las comunidades. Y obviamente esto requiere un cambio de paradigma, ¿no? Y es que las empresas definitivamente vuelvan el tema de las comunidades un ítem transversal en su gestión, como ha sido la incorporación del tema de seguridad. Entonces creo que es una excelente oportunidad ahorita para hacer esa reflexión sobre estos sistemas conversando y sobre si realmente tenemos sistemas de gestión integral. Muchas gracias, Maritza. Bienvenido, Darío. Estamos conversando sobre los sistemas de gestión social y los cambios que se han incorporado tomando en cuenta esta nueva realidad. ¿Qué nos tendrías tú que decir desde Andamina, Darío? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, gajes del oficio, tuve unos minutos que me retuvieron, no pude llegar desde el inicio, pero gracias por la oportunidad, saludarlos a todos. La verdad que es muy necesario tener este espacio y poder compartir. Y a la pregunta, coincido que este es un proceso, como nos plantea Maritza, creo, de esfuerzo permanente, ¿no? Y cómo vamos avanzando de estadio en estadio en los sistemas de gestión, desde los más tempranos, que están pensados en protocolos y en papel, donde se escribe el rigor, hacia aquellos que ya están interiorizados, y nos plantea un concepto importante de la interdependencia, ¿no? Creo que nosotros estamos en ese proceso. Creo que hay algunas variables que están más interiorizadas que otras. Creo que todavía hay un espacio muy grande para seguir avanzando en ese concepto de la interdependencia y cómo dependemos unos de otros. Nosotros sentimos que el sistema de gestión nos ha permitido ordenarnos en nuestra propuesta y nuestra intervención, ¿no? Nos ha permitido manejarnos con orden y poder hablar de un apoyo humanitario, de un fortalecimiento de capacidades y de una mirada de corto y mediano plazo que no renuncia por la crisis a esa convicción de proceso y de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, el orden ha sido una de las primeras cosas que hemos apreciado de tener un sistema, de reconocernos en ese orden. Lo otro que nos ha dado también una mirada sistemática para ir incorporando nuevos controles y nuevas miradas, ¿no? Este concepto de la bioseguridad, que es un concepto que creo todos estamos interiorizando, algunos más rápido que otros, nos ha permitido saber qué no sabíamos, ¿no? Cuando hacíamos los mapas de riesgo y en eso que nos sentíamos, como dice Marisa, viene mucho pues de la gente de seguridad, hacíamos el mapa del riesgo y hacemos el bow tie y mirábamos, y decíamos, ya, por lo menos ya sé lo que no sé, y había que ir en la búsqueda de ese conocimiento, ¿no? Los profesionales, los doctores en epidemiología, en infectología y en fin, que nos han ido acompañando y permitiendo incorporar aprendizaje. Sin embargo, creo que, y algo que conversábamos en una conversación anterior, creo que hay un espacio bien importante para incorporar aprendizaje más rápido, ¿no? El primer aprendizaje que es, oye, esto no sabía, y entonces armo un nuevo protocolo, un nuevo estándar, un nuevo procedimiento, y lo difundo de una manera, digamos, muy
muy rápida para que todos empecemos a incorporarlo en nuestro día a día, ¿cómo hacemos para, una vez que está implementándose, aprendamos para la versión 2.0 de ese primer protocolo? Y ojalá la 3.0 y la 4.0. Esta crisis nos ha desafiado muchísimo porque lo que consideramos verdad absoluta hace 2 meses, hoy no lo es más. ¿Sí? Y hay varios ejemplos, ¿no? El uso de la mascarilla, que el uso del guante, los metros, el gobierno nos ha desafiado, primero nos habló de 1.5, luego de 2, luego de 1, en fin, ha sido una serie de aprendizajes que se tenían que incorporar rápidamente, y ahí creo que los sistemas también debieran poder ayudar, ¿no? No solo debieran ser para estandarizar una manera de actuar y ejercer un control sobre esa nueva forma de actuar, sino fomentar fundamentalmente el aprendizaje permanente y flexible y rápido que nos permita atender de mejor manera y mayor solvencia la crisis, y eso nos lleva a una lección para adelante, ¿no? ¿Qué medimos y qué aprendemos? Y en tu presentación tú tocabas ahí el tema de la verificación, ¿no? ¿Qué medimos y qué aprendemos? ¿De qué manera verificamos? No solo que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, sino si estamos logrando lo que esperábamos lograr y cómo hacemos para que este proceso sea de una mejora continua realmente efectiva. Muchas gracias, Darío. Han hablado de temas muy importantes y me quiero quedar en el tema de lo que es la inversión social, ¿no? ¿Cómo adaptamos, ¿no? a los proyectos, los temas de inversión social? ¿Cómo diferenciamos lo urgente de lo importante? Porque actualmente todo es urgente, se responden urgencias en temas de salud, de educación. ¿Cómo han hecho ustedes para construir esa convivencia, ¿no? Entre lo urgente y lo importante? Maritza, quisiera por favor ahora empezar por ti. Gracias, Eli. Sí, es un tema muy interesante y yo creo que ahí hay 2 desafíos, ¿no? Uno es poder cumplir nuestros compromisos previos, ¿sí? Lo que ha implicado todo este asunto en ese poder cumplirlos, y ahí ha sido clave mantener la comunicación. En la medida que estos procesos han sido construidos conjuntamente, pues eso nos ha permitido llegar a buenos niveles de reflexión de qué está pasando, de día a día saber si tienes un proyecto que tiene que ver con infraestructura, qué está pasando con los procesos de infraestructura, si se van a retomar, cuándo se van a retomar, y que esa conversación sea conjunta. Y esto me lleva a la otra parte, que es el tema de nuevos proyectos, ¿sí? o proyectos que se han generado a partir de la situación de COVID. Y ahí viene una reflexión interesante, que es la del paradigma de la entrega de servicios. ¿Sí? Han habido enormes discusiones de la responsabilidad social, de si volvemos al tema de reemplazar al Estado, de asistencialismo, y yo creo que esa discusión se debe romper en términos de que nuestra responsabilidad social en este momento se convierta en responsabilidad humanitaria, ¿sí? Y ese miedo a volver al modelo asistencialista se tiene que romper, pero se tiene que romper con cuidado, ¿sí? Porque hay de todas maneras el riesgo de que esto nos lleve a volver a modelos asistencialistas que ya habíamos revisado y revalorado. El término de desarrollo que está basado en bienestar tiende a crear dependencia, y eso es verdad, ¿sí? Y cuando ese bienestar es proporcionado por otros, la pregunta que nos surge es cómo logramos ese bienestar, pero con autonomía en una comunidad, aún en esta situación, ¿sí? Y yo creo que la base es la participación. Es revisar nuestros conceptos de lo que significa la identificación de necesidades, más hacia diagnósticos tanto de necesidades como de recursos y de las potencialidades de las comunidades. ¿Qué están haciendo las comunidades en este momento para atender la situación? Y están haciendo mucho. Sí, es importante que nosotros analicemos eso, no solamente qué necesitan, ¿sí? Sino qué tienen, ¿sí? Qué están desarrollando a raíz de toda esta situación. Entonces, es una fórmula que incluya tanto el tema de atención de las necesidades y servicios que evidentemente tenemos que hacerlo, ¿sí? Es un tema de responsabilidad humanitaria, pero también que esté basado en el desarrollo de las personas, que no la reemplace, que no reemplace al Estado, por ejemplo. Hay un tema también fundamental y es el tema de las barreras culturales. Entonces, en la medida que las comunidades participan más en el ejercicio de lograr esta ayuda en sus derechos, también nos estamos asegurando de que están teniendo en cuenta más esas barreras culturales y temas como lengua, como cultura, como modos de
organización local están siendo tenidos en cuenta. Y esto no va a pasar si nosotros no les escuchamos. Si vamos a volver a fórmulas, a ponerlas ahí sin tener claro si estas fórmulas van a funcionar. Y por último, yo creo que una cosa importante también de las empresas es el rol articulador que tenemos entre las comunidades y las instituciones del Estado. Nosotros conocemos las comunidades. En muchos casos llevamos años viviendo ahí, ¿sí? Y es muy importante ahora que nosotros ayudemos al Estado a llegar a zonas donde no han llegado y a llegar bien, ¿sí? A producir la información necesaria para que el Estado pueda correr programas que realmente sean interesantes y que realmente respondan a las verdaderas necesidades locales. Y yo creo que ahí tenemos un rol que es muy importante. Muchas gracias, Maritza. Darío. Sí, coincido que hay una necesidad de estar conectados. Una de las cosas que nosotros aprendimos en el proceso de crisis es esa gran necesidad de las personas de estar conectados, ¿no? Y cosa que nos parecía, oye, pero van a entrar al Zoom, van a entrar al Microsoft Teams, ¿cómo va a funcionar esto? La verdad es que la necesidad de estar conectados primó, ¿no? Y si era de una manera o de otra, la necesidad de estar juntos. Y eso nos llevó también a una reflexión sobre las emociones. Tuvimos un taller para nosotros muy significativo en el equipo, que luego ya de un buen tramo de la crisis con sinceridad, tomamos un respiro y dijimos, oye, ¿qué estamos sintiendo? ¿No? ¿Qué hemos estado sintiendo? En primera persona, pero rápidamente se transformó en la primera persona, pero el plural, ¿no? Y se establecieron ese nosotros, cómo es que habíamos estado viendo en nuestro rol. ¿Qué pasa? Que tenía mucho que ver con esa pregunta que haces tú, oye, ¿cómo concilias la crisis con esa mirada de desarrollo sostenible? En nuestro caso, estuvo atada a quién soy, cuál es el rol que tengo, ¿no? Yo como relacionista comunitario, yo como gestor social, yo como el responsable de salud en el territorio, yo como responsable de educación, que vivo en el territorio, ¿cuál es mi rol? Y entender que estábamos pasando como individuos y como equipo también por un proceso de shock, ¿no? Distinto, con nuestras particularidades, pero shock al fin. Y cuando empezábamos a tener las conversaciones, entendíamos del otro lado también que se estaba pasando por ese shock, pero que también se estaba desarrollando una empatía de las emociones, ¿no? Y eso fue muy bonito, sinceramente. En algunos casos los compañeros compartían varias experiencias personales, hasta conmovedoras, ¿no? Porque claro, en las noticias lo que se veía es que Lima es el sitio pues de los más grandes contagios, ¿no? Y entonces era llamarle para preguntarle, ingeniero, ¿cómo está? Cuídese, no salga de su casa, ¿no? Ya se vendrá para acá, ahí Lucho conoce perfectamente el Cuchicanca y el Michicanca, ¿no? Y te dicen, bueno, ya tendremos oportunidad, pues, ¿no? Para comernos un Cuchicanca, pero cuídese, ¿no? Entonces, eso es algo que originalmente uno no se esperaba, ¿no? Pero que fue demostrando que hay una conexión y una emotividad y unas emociones que son parte del capital que uno va construyendo en esa relación genuina que finalmente es de persona a persona, ¿no? Donde los nombres y las instituciones van quedando atrás y son las personas las que se relacionan y que van construyendo este espacio como nosotros escogido, pues que es tan bonito, tan satisfactorio, ¿no? Coincidir también que se construye en base a las fortalezas, ¿no? No se construyen las deficiencias, se construyen las fortalezas. Y creo que sobre eso hay que seguir construyendo, insistir en no perder la mirada de largo plazo. Creemos que también hay una necesidad de que la urgencia y la crisis no termine de taparnos los ojos hacia los desafíos de siempre, ¿no? A los desafíos viejos. Los desafíos nuevos no reemplazan a los desafíos viejos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha claridad en que hay un desafío muy fuerte de institucionalidad, ¿no? De esa gobernanza territorial donde las instituciones y las personas fortalecen tejido institucional, ¿no? Entonces, cómo en la crisis también nos juntamos, ¿no? Y respetamos esos códigos locales, pero tratamos de construir de lo que ya existe, ¿no? Un comité ambiental se puede transformar en un comité de salud, en un comité de COVID-19,
Y entonces, ¿cómo la autoridad está representada, la sociedad está representada, la comunidad está representada? Y vamos fortaleciendo ese trabajo conjunto y finalmente seguimos fortaleciendo institucionalidad. ¿Cómo atraemos al gobierno regional? ¿Cómo traemos a la cooperación internacional? Y hacemos un convenio entre todos y trabajamos, sea el apoyo humanitario o sea el trabajo para fortalecer la gestión de salud en primera línea. En fin, ¿cómo seguimos apostando por esa construcción de aprendizaje colectivo, ¿no? Y finalmente, cómo vamos rescatando, y eso me lleva al comentario de las emociones, ese espíritu comunitario, ese espíritu solidario, ¿no? Entonces, son 3 niveles en realidad, ¿no? Hay un nivel extrínseco que tiene que ver con las necesidades inmediatas, materiales, concretas, pero hay un nivel también intrínseco de aprendizaje, de fortalecimiento de capacidad, de trabajo conjunto, donde siento que yo me llevo una capacidad para enfrentar un desafío que lo sentí inmenso y que mirando para atrás podemos mirarlo con satisfacción, oye, fuimos capaces, ¿no? En plural, fuimos capaces. Y una tercera donde se felicita, se festeja, se refuerza esa solidaridad que es una motivación trascendente, ¿no? Entonces la intrínseca y la trascendente están presentes tanto en la crisis como en la reactivación y en la mirada a largo plazo. Entonces, si ese es nuestro fundamento, la verdad la crisis no trastoca la mirada a largo plazo, la fortalece, ¿no? Muy bien, Darío, muchas gracias. Luis. Saca tu micro, saca tu mute. Sí, importante, Elinor, la pregunta, y yo empezaré con otra pregunta, ¿no? ¿Hemos adecuado la inversión social en realidad a las necesidades del Perú? Y parte porque lo que decía Maritza es cierto, no debemos tenerle miedo al término asistencialismo. Los que hacemos gestión social, los que hacemos relaciones comunitarias, siempre miramos al mediano y a largo plazo y tratamos de erradicar esa palabra de nuestro concepto. Pero ha quedado demostrado que toda regla tiene su excepción y en este caso la excepción del asistencialismo es materializar nuestras políticas de responsabilidad social corporativas, nuestro papel llevarlo a la práctica. Y en este primer caso, decir, como lo comentábamos de alguna manera muy jocosa con el equipo, es estar o llegar sin que esto es muy importante. El llegar sin que te llamen, el saber que puedes mantener. Hola, se entrecortó. El saber que tienes el vínculo de confianza con la comunidad es muy importante. Mira tú, hacer una relación con una autoridad o con un poblador de a pie toma su tiempo. Tiene muchos altibajos y hasta llegar ni siquiera a la relación perfecta. Entonces, el principal reto de esta situación excepcional ha sido mantener esa buena relación. ¿Cómo hacer que el poblador de a pie sepa que puede confiar en ti como empresa, no solo en estado normal, sino en un estado de excepción? Entonces, es muy importante lo que decía Marisa respecto a que estas oportunidades del día de hoy nos deben llevar a tener una estrategia en la que podamos involucrar al Estado. Creo yo que si el trinomio Estado, empresa y sociedad civil no están presentes, no estamos jalando el carro en la dirección correcta. Y creo que ese es el punto medular. ¿Cómo generar una sensación de bienestar a nivel de la relación comunitaria? No es importante lo que haces, es importante lo que se percibe. Y si lo que se percibe no va de la mano con lo que estás haciendo, algo hay que cambiar, algo hay que modificar. En el tema nuestro, como Calpa, uno de los factores importantes, y va de la mano con lo que decía Darío, es que antes de empezar a planificar hacia afuera, fue importante saber cómo se sentía el equipo hacia adentro. Un relacionista comunitario que lo confinas a hacer relaciones comunitarias desde su casa, es como al médico que le quitas el bisturí. Entonces, generan una serie de temores. ¿Qué voy a hacer ahora? Mañana no voy a ser útil para la empresa. ¿Qué va a pasar mañana conmigo? Y si tú no logras salvar esa situación, todo lo que venga después va a ser sesgado con una inversión de tiempo
para que el relacionista solucione una preocupación que tiene y que espera que desde arriba las gerencias lo tranquilicen. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos principales. El otro tema es cómo este corto plazo, y lo que decías tú, lo conviertes, lo urgente lo conviertes en prioritario, o lo prioritario lo conviertes en urgente. Y de qué manera tú logras que esta urgencia en una etapa de pandemia sea entendida por todas las instancias de la empresa de la misma forma. ¿Cómo tú le explicas a un financista o a un logístico que tienes que comprar 100 balones de oxígeno y dada la demanda tienes que pagarlo mañana cuando su procedimiento dice 30 días? Cuando hay flexibilidad en eso, yo creo que el sistema está funcionando. Cuando tú tienes un gerente de operaciones que posterga o evalúa la postergación de un mantenimiento porque estás en una etapa de crisis y ya no lo haces porque tienes que hacerlo y piensas en el vecino, creo que está funcionando tu sistema de gestión social. Entonces, es muy importante ver de qué manera cohesionamos a todas las áreas de la empresa para que tu gestión social funcione. Es como que tu gestión comercial va a funcionar si se involucra responsabilidad social, operaciones y en fin. Y el tema social va a fluir si tú tienes una línea horizontal respecto al tema, ¿no? Con relación a cómo adecuar, yo creo que el primer tema es mantener una estrategia que permita continuar con nuestro cumplimiento de compromisos. Eso es primordial. Va a generar más confianza, va a fortalecer la confianza existente y salir de nuestra zona de confort. Fíjate, hay muchos plazos que han sido suspendidos, muchos temas que han sido suspendidos con la cuarentena. Uno de ellos, los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana. La zona de confort de todos los relacionistas hubiera sido, esperemos a que esto se reactive y retomamos el tema del comité. Pero hay muchas empresas, como la nuestra, como Antamina, Río Tinto, que han mantenido vigente a pesar de que no es una obligación legal en este momento. Entonces, eso también es importante. Tú le das un mensaje a tu vecino y le dices, oye, yo no cumplo porque solo me lo exige la ley. Lo cumplo porque por convicción y política soy transparente y quiero mantener una buena relación contigo. Y finalmente, ¿cómo adecuamos la inversión social? Yo creo que lo primero que hay que garantizar es lo que existe. Porque si lo que existe se te cae, quiere decir que no fue sostenible. Entonces creo que ese es el primer gran reto. Los proyectos que tienes en campo, tienes que ver cómo los haces sostenibles y cómo funcionan a pesar de que tú no estés. Y el otro tema es cómo ahora tus nuevos proyectos, tus nuevas iniciativas, tus obligaciones, las adecuas a este contexto. Ojo, hoy es COVID, mañana puede haber otra cosa. Y el tema es que el sistema nos permita moldearnos a cada situación y, como decía Darío, sin dejar de pensar en lo principal y en lo que ya tenemos identificado, porque no podemos retroceder. Y el otro gran punto es que lo aprendido hoy tiene que mezclarse con lo que ya sabíamos y tiene que complementar para que se mantenga en el futuro. No debemos perder lo aprendido hoy. Lo aprendido hoy debe ser un complemento para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Luis. La tercera pregunta justamente se enfoca en el tema que han tratado los tres, que es el equipo humano. Justamente tenemos una pregunta que han presentado nuestros participantes respecto al tema del equipo humano. Han preguntado si han incorporado alguna capacitación, algún coaching especial para trabajar el tema con su equipo, con el equipo con el que están trabajando estos cambios, estén implementando este sistema de gestión social. Me gustaría empezar, por favor, por Darío. Sí, creo que es fundamental, ¿no? Y creo que lo he dicho con mucha claridad. Tenemos que mirar para adentro para poder mirar para afuera también. Ahora, en nuestro caso, con toda transparencia, nuestro primer impulso fue mirar para afuera. ¿Ya? Sí, con toda transparencia. Porque sentíamos que además en el inicio se iba a venir la cuarentena, nos imaginábamos ya, pero ¿qué va a pasar con la cosecha? ¿Y qué va a pasar con el empleo que ya no va a haber? ¿No? Entonces, efectivamente, fuimos a buscar logística y decir, mira, vamos a hacer esto y aquello, y hay que comprar, y hay que hacer. Y fue una vorágine de actividad pensando hacia afuera, ¿no?
fue ya transcurridas varias semanas que algunos compañeros levantaron la mano y dijeron, oye, nos estamos olvidando de que acá hay un proceso que está sucediendo para adentro también, ¿no? Y pudimos organizarnos ahí, hicimos un taller, nunca lo habíamos hecho, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo había hecho antes, pero hicimos un taller de 3 días secuenciados para que puedan participar todos en Zoom, ¿no? O en plataformas de este tipo. Y sentíamos, bueno, la gente se conectará, no se conectará, cómo funcionará, y decidimos vivir nosotros mismos la experiencia de conectarnos a través de esta pantalla, ¿no? Y la verdad que fue estupendo. Fue extremadamente bueno, extremadamente bueno. Aprendimos muchísimo del detalle, pero también de la mirada macro, del para qué estamos aquí, de cuál es el propósito, en qué nos anima. Pudimos compartir mucho también nuestras preocupaciones, nuestros temores, algo de lo que ha dicho Lucho, ¿no? Que sentíamos en primera persona, la exposición, compartimos, una compañera en el equipo había ya tenido el virus en la casa, ¿no? Compartirnos que ya había vivido la experiencia, los compañeros que se habían quedado en el campamento, cómo habían vivido también la experiencia desde el campamento, en fin, una serie de experiencias, y fue una experiencia muy rica colectiva, que nos permitió, ya con esa vivencia de equipo, juntos y acompañados y solidarios, replantearnos qué miramos para adelante, qué miramos en 6 meses, qué miramos en 1 año, qué miramos en 3 años, en esa conciencia también de nuestras emociones, ¿no? Entonces hicimos unos mapas allí entre las emociones, entre lo que sentimos que está viviendo el territorio, nuestro compromiso y cuál es la visión, ¿no? Tenemos cuatro mapas parlantes ahí, 4 memorias gráficas que nos han permitido fortalecer, creo yo, esa convicción de para qué estamos en el territorio, ¿no? Nosotros estamos convencidos que en este tiempo de crisis tenemos un rol fundamental. Creemos que efectivamente hay que tener la claridad para esas concesiones que nos damos de corto plazo, de esos apoyos humanitarios, sin perder la mirada macro, ¿no? Ser muy sensibles al sentido de urgencia y de contexto, pero por sobre todo sentimos nosotros que esas necesidades básicas, un concepto que salió en el taller, esas necesidades básicas, cómo las vamos construyendo en seguridades básicas. Cómo pasamos en ese proceso de construir seguridad, ¿no? Y eso es capacidades, eso es fortalecimiento de capacidad, de cómo enfrentamos una crisis que nadie se imaginó, que nadie estaba preparado plenamente para enfrentar, pero que en ese ejercicio colectivo sentimos que salimos fortalecidos y que efectivamente nos está dando un fortalecimiento con miras a ese gran desafío que es el desarrollo del territorio, esa competitividad territorial y que las personas puedan acceder plenamente a los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos ciudadanos se ejerzan, y esta crisis nos está dando oportunidad de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo no renunciar a eso? Y creo que ahí nos hemos reafirmado todos desde las experiencias individuales y la experiencia colectiva también, y cuando conversamos esto con los actores del territorio, los líderes, las autoridades, vemos oportunidades que van brincando todo el tiempo, ¿no? Atrayendo a los actores, fortaleciendo las iniciativas que ya se generan espontáneamente en el territorio, ¿no? Porque no todo es reemplazado, no todo se nos ocurre a nosotros, eso es evidente, ¿no? Creo que ya los que tenemos años ya nos damos cuenta que eres más aprendiz que tutor, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas fortaleciendo ese aprendizaje espontáneo y tratas de que no renunciemos en ese sentido de desconcierto inicial, perdamos la mirada esa larga, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido súper bueno, yo lo recomiendo plenamente, ¿eh? Esa mirada hacia adentro nos ha dado un estímulo extra muy necesario y la verdad que con mucha ilusión. Gracias, Darío. Maritza. Bueno, definitivamente esto es un tiempo de una enorme oportunidad para los equipos de relaciones comunitarias o de desempeño social para posicionarnos internamente, pero también como es una enorme oportunidad, es una enorme responsabilidad. Hay muchos cambios para nosotros, como mencionaban, mucho tiempo trabajamos en construir el relacionamiento persona a persona, cara a cara,
en aprender a leer lenguaje no verbal y todo lo que nos preparamos los que hemos estado mucho tiempo en campo, se nos viene como un cambio, ¿no? Se nos replantea. Yo creo que el reto de tener comunicación a distancia o comunicación remota ha sido fuerte para nosotros como equipo, pero también han pasado cosas buenas. Sí, hemos tenido mucha más oportunidad para trabajar de manera más coordinada entre un equipo más ampliado. Hemos podido tener más comunicación entre el equipo de Perú, con el equipo de Chile, con el equipo de Brasil. Y esto ha sido súper rico, porque hemos podido compartir experiencias. Increíblemente ha mejorado la comunicación en esta época que anteriormente, que teníamos más movilidad. Ahora tenemos más conectividad y tenemos más oportunidades de compartirnos estos aprendizajes, de compartirnos las diferentes herramientas que hemos venido usando, el hecho de cómo llamamos. Por ahí en Chile tenemos un proyecto donde se pudo mantener una mesa de trabajo y los demás decíamos cómo hicieron, y este hecho de que nosotros podamos conectar a las personas también ha ayudado a que ellos se puedan mantener conectados, y esto ha sido bonito. Y esto, el compartirnos internamente también nos ha dado ideas para aplicar acá en Perú. Entonces ha sido bien interesante, pero hay algo que yo quisiera resaltar, y es el tema de las habilidades, de las actitudes y las aptitudes y valores que tenemos como personas que estamos llamadas a trabajar con comunidad, y es el tema de la escucha activa. O sea, ahora más que nunca hemos trabajado muchísimo en eso, hemos hecho como mucha reflexión acerca de lo que significa esta escucha activa, donde hablamos donde se compromete una posición genuina y verdadera, donde tenemos que desafiar estos modelos de relacionamiento, el modelo informativo, que solamente vamos y bombardeamos con información, o el modelo de relaciones públicas, que decimos todo lo maravilloso que hacemos, a un modelo más de diálogo y de interacción, donde esta práctica realmente implica el que tú te pongas en los zapatos del otro, el que veas a través del otro. Y ahora pues tenemos la oportunidad de nosotros decir, me puedo poner en los zapatos del otro, puedo pensar realmente qué está viviendo este otro, porque yo también estoy viviendo cosas diferentes, porque yo también estoy cambiando, ¿sí? Porque mi propio diálogo también está cambiando. Y creo que haya sido fundamental esa revisión de nosotros mismos, del entendimiento de nuestros propios puntos fuertes, de nuestras propias limitaciones, de cómo en nuestro propio diálogo esto es supremamente importante. Y cómo ese diálogo genuino requiere que tengamos una conexión entre la gente que sea verdaderamente respetuosa de nosotros mismos y verdaderamente respetuosa del otro. Entonces ahora más que nunca se hace súper importante la capacidad de escucha, el entender lo que las personas dicen realmente y no lo que quisiéramos que digan, sino realmente hacer un análisis juicioso de lo que estamos escuchando, qué hacemos con lo que estamos escuchando, ¿sí? Cómo eso lo podemos convertir en acción, ¿sí? Cómo conversa esta información internamente en nuestro sistema, lo que escuchamos nos alimenta los planes de comunicación, nos alimenta los análisis de riesgo, nos permite identificar qué información nosotros también podemos llevar hacia las comunidades que puede ser útil, y cómo esto conversa. Y definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionan, y es que hay una nueva normalidad que se está construyendo y que nosotros somos parte de esa nueva normalidad. Nosotros también hemos cambiado, y va a ser un ejercicio permanente y un ejercicio conjunto con las comunidades. Gracias, Maritza. Luis. Sí, a ver, un poco un mix entre lo que decía Darío y Maritza. O sea, definitivamente el primer relacionamiento empieza por casa. Tú no puedes enviar a tus relacionistas a hacer algo efectivo si hacia adentro no ha solucionado sus principales problemas, si tienen algún familiar con riesgo, con síntomas, tienen problemas en su casa porque el familiar de al lado se contagió. En fin, yo creo que el primer tema es cómo le das la tranquilidad hacia adentro. Y no hablo solo del equipo de responsabilidad social, sino del equipo de toda la compañía, que nos va a permitir tener mayor efectividad en las áreas en las que se desempeñen. Yo creo que ese es el primer gran reto que hemos tenido todos los que lideramos equipos, el poder saber cómo y de qué manera identificar los principales problemas de las personas que trabajan a tu lado. De que además es la persona que le va a dar, espero que así sea, la tranquilidad
a tu grupo de interés, a tu vecino. Entonces, yo creo que ese es el primer gran punto. Nos ha tocado hacer las veces de psicólogo para poder identificar en qué te ayudo, en qué te asisto, cuáles son tus preocupaciones. Entonces, cuando tú haces esa tercera pregunta, te das cuenta que habían tantas cosas por resolver muy sencillas, pero que estaban en el limbo porque nadie se atrevía a tocarlas. Y creo que esta pandemia ha sacado muchas cosas malas, pero ha sacado varias cosas de las que tenemos que aprender. Coincido con Maritza, el teletrabajo en este momento ha incrementado el nivel de reuniones porque existe mucho más fluidez en la comunicación. Cuando trabajas físicamente, por ahí que tienes una reunión en un ministerio, una reunión en la comunidad, y se te fue la mañana y finalmente pateas la reunión para otro día, pero en este momento yo creo que lo delicioso de todo esto es poder tener esta comunicación al servicio de nuestro sistema de gestión social y poder tener experiencias diversas como las que está planteando Maritza y Darío o como las que plantean los equipos de Calpa en otros países y que nos han servido como modelo también a imitar, ¿no? Yo considero que aquí, repito, va a jugar un rol súper importante el hacer una labor pedagógica hacia la comunidad. Darío mencionaba en su primera intervención que uno de los principales temores cuando implementabas estos mecanismos virtuales era confiar o creer que el poblador de a pie lo iba a poder asumir con la efectividad que creo todos los que estamos aquí hemos comprobado lo ha asumido. Entonces, una anécdota a nivel nuestro es que cuando se planteó el tema del primer comité de vigilancia, de monitoreo y vigilancia ciudadana virtual, nuestros relacionistas lo primero que dijeron es imposible. O sea, no tienen la herramienta, no van a manejar Zoom, no, esto no va a funcionar. El reto fue, hagámoslo, no estamos obligados a hacerlo, si funciona, vamos para adelante, y si no funciona, no habremos incumplido absolutamente nada. El tema funcionó, y funcionó más que bien. Entonces, los relacionistas se dieron cuenta que hoy día, hoy más que nunca, juegan un papel pedagógico hacia nuestros grupos de interés. Cómo tú le enseñas al presidente de la comunidad que tiene un smartphone, que el WhatsApp no solamente te sirve para comunicarte de persona a persona, o que el Facebook para ver fotos. Entonces, ¿cómo le explicas que hay una plataforma que te permite conectar hasta 100 personas y ellos no lo sabían? Entonces tú le comienzas a dar herramientas distintas, no solo para cumplir tu relacionamiento empresa-comunidad, sino que ellos mismos se han dado cuenta que pueden darle fluidez a sus actividades cotidianas. Ya no van a tener, por lo menos a corto plazo, una asamblea comunal, digamos, física, o la comunicación de la junta directiva va a poder ser virtual, y entonces son herramientas que le van a quedar a ellos y que finalmente nos van a servir en los siguientes meses. Y cuando tengamos este tema superado, yo tengo la confianza que esto se va a superar pronto, y lo tengamos superado, vas a poder convivir con dos instrumentos que te funcionaron en una época sin COVID y en una época con COVID. Entonces, el primer factor aquí es que los equipos de gestión social, relaciones comunitarias o responsabilidad social de las distintas empresas tienen que entender que hoy en día nos toca tener un rol pedagógico hacia ellos. Nos toca explicarles que la empresa sigue al lado de ellos, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Es una nueva normalidad, una normalidad a la que vamos a tenernos que acostumbrar y que definitivamente el tratamiento para quienes trabajamos en relaciones comunitarias es estar en el campo. Hacer relaciones vía Zoom es una novedad para todos. Está funcionando, pero termina siendo una novedad bastante práctica, bastante importante. Capacitaciones, sí, yo creo que debemos dirigirnos no solamente a las capacitaciones propias del trabajo de gestión social, hay que ver, puede sonar a broma, pero un tema importante es cómo cuidas la salud de tu equipo. Y el principal tema es, oye,
pongamos una persona que conozca temas de nutrición y que los pueda orientar y que los pueda acompañar en esta época de crisis. Pongamos a los brokers que nos venden los seguros o que nos contratamos los seguros a que capaciten a todo nuestro personal respecto a las principales dudas que tienen. Lo que decía Darío, a nuestros médicos ocupacionales a que también puedan hacer el trabajo pedagógico hacia las personas que no tenemos la experiencia y el conocimiento científico en este tema. O sea, si la mascarilla te la pones de una forma, si estás a 1 metro de distancia, o sea, son cosas tan importantes que van a permitir que nuestros equipos hagan la misma pedagogía hacia afuera. Entonces, en este momento, un factor adicional a nuestra responsabilidad social, más allá del tema de inversión en la pedagogía que debemos hacer todos nosotros. Muchas gracias, Luis. Y como todo cafecito tiene que ir llegando a su fin, me he permitido elegir 3 preguntas bastante interesantes que nos han hecho los participantes. Cada una pregunta va dirigida a cada uno. La primera pregunta va para Maritza y la pregunta indica: ¿cómo se aplica un sistema de gestión social a los proyectos de exploración? Indica: si el tiempo de permanencia en campo es muy breve, ¿es posible aplicar un sistema de gestión social? Maritza. Gracias, Eli. Es una muy buena pregunta, ¿sí? Porque por lo general se piensa que los sistemas de gestión social tienen que aplicarse en etapas avanzadas, y no es así. Sí, yo creo que si entendemos un sistema de gestión social como un conjunto de procesos, ¿no? Acuérdense que el sistema no es el software, ¿sí? El sistema es todo lo que significa ese conjunto de procesos que tenemos que tener claros para poder funcionar. Esto se puede aplicar en cualquier momento. ¿Sí? El que tengamos claro nuestros mapas de actores, el que tengamos claro nuestro análisis de riesgo, el que tengamos claro toda la gestión de la información social no tiene un tiempo determinado. Y por el contrario, entre más rápido se empiece a hacer, mejor. Sí es claro que funciona de diferente manera. Si tienes un proyecto que empieza y termina en 3 meses, igual estás generando un conjunto de información social que es súper valiosa y que está ahí, y va a ser diferente a un proyecto que dura 8 años. ¿Sí? Definitivamente es diferente. Pero la base conceptual es la misma. ¿Sí? La base conceptual de cómo tú gestionas la información social, de la importancia que tiene el proceso de guardar la información social como la memoria de estos proyectos, es igual en cualquier fase. Entonces, por eso yo insistía al inicio de mi exposición que los sistemas tienen que estar basados más en el proceso que en el resultado. Si realmente se basan en el proceso, te pueden permitir esa flexibilidad de ser aplicados en diferentes fases, en diferentes países, en diferentes tipos de proyectos, y todos generar un aprendizaje que sea útil desde los unos hacia los otros. Muchas gracias, Maritza. Esta era justamente una pregunta que nos llegaba desde el Ecuador. Darío, la siguiente pregunta viene para ti y nos indican cómo están manejando algunos indicadores nuevos, interesantes, como el indicador de los retornantes, ¿no? Y el indicador de las expectativas de los retornantes a la zona donde está asentado el proyecto en Antamina. ¿Cómo están manejando eso? En nuestra experiencia, los retornantes sí fueron gravitantes en la preocupación del territorio. Lo vimos en diferentes distritos, diferentes comunidades. Además, como todos saben, hubo muchísima atención mediática de los retornantes y eran procesos que duraron varios días, ¿no? Entonces generó una primera ansiedad. Y en realidad, ya en ese momento se había formado unos primeros comités comunitarios COVID, ¿no? Porque la primera reacción fue protegerse y había que cerrar la frontera, ¿no? Y entonces los mecanismos eran quién se ha protegido mejor, ¿no? Quién ha cerrado mejor la frontera. Pero claramente comenzaron a ver allí también un desafío. Bueno, podemos realmente cerrar completamente la frontera, claro, puede ser al carro, pero la gente está viniendo caminando, ¿no? Y eso es todo lo que podemos hacer, y se generaron una serie de conversaciones con los alcaldes,
con algunas personas que estaban abogando también por sus familiares, que eran los que estaban retornando y que no habían participado de esa primera decisión de cerrar y que con eso habíamos resuelto el problema. Entonces, ese intercambio en realidad se convirtió en, bueno, en algunos casos fue cómo garantizamos que pasen rápido. En otros casos fue cómo garantizamos que pasen y se queden en el sitio que vamos a establecer y que luego vengan y lo recojan, ¿no? Otros eran, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que se queden? Porque son de aquí y más bien que hagan su cuarentena cuando lleguen. Entonces, solo en la interlocución, solo en el intercambio de, oye, tenemos que resolver esto y no se va a resolver solamente cerrando la carretera, comenzaron a aparecer una serie de iniciativas que fueron producto de la misma conversación, ¿no? Y allí también hubieron oportunidades de colaboración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso concreto de un distrito, el alcalde dijo, bueno, yo puedo poner el lugar, ¿no? Y vamos a necesitar, pues, habilitar algunas camas, algo, entonces ahí nos pueden ayudar ustedes, ya, listo. Pero ¿y luego quién pone la comida? Bueno, ya se presentaron algunos de los vecinos y dijeron, ya, nosotros nos podemos encargar del desayuno y del almuerzo y de la cena, ya, y nosotros nos encargamos de empadronar y llamar a los alcaldes que tienen que venir a recogerlos de donde ellos tienen que llegar, porque este es un punto intermedio, no es el punto final. En fin, entonces se dio esa oportunidad también de colaboración, de cooperación, de trabajo conjunto, y los indicadores eran cuántos llegan, cuántos se quedan, si pasaron rápido o no, si pasaron por la vía que hemos separado para que pasen, para que no entren a todas las partes de la comunidad o del distrito, cuántos están en nuestro cuarentenario de la comunidad, cuántos están pasando cuarentena o no, los han visitado los del centro de salud o no, los han llamado, en fin, se comenzaron a generar una serie de indicadores muy ad hoc a la coyuntura, muy ad hoc a la emergencia, pero lo que nos parecía a nosotros más importante es todas las comunidades, todos los distritos tienen un plan COVID, todos estamos esforzándonos porque no haya contagios. Si hay contagios, sabemos ya qué hacer, sabemos cómo lo vamos a manejar, sabemos cómo lo vamos a confirmar. Si hay que referirlo, Dios no quiera, se complica sus síntomas y hay que referirlo, tenemos cómo referirlos, sabemos a dónde vamos a ir, tenemos la movilidad, tenemos el equipo. Entonces, eso fue dando una serie de indicadores bien de coyuntura, bien de trabajo ahí específico de fortalecimiento de la capacidad de respuesta, que es lo que le hemos llamado el FORCE, fortalecimiento de la respuesta de salud, ¿no? Y que luego ha dado ya lugar no solamente a un momento inmediato de urgencia y de crisis, sino cómo hacemos para fortalecernos en nuestra capacidad de respuesta en salud con una mirada de 3 años, ¿no? Y hemos firmado un convenio con una institución que nos está acompañando durante 3 años para hacer ese fortalecimiento en toda la primera red de salud que incorpora a los comités formados en las comunidades como un agente activo en este fortalecimiento de salud. Entonces, ¿cómo capitalizamos ese aprendizaje que nos fuerza la crisis para una mirada más de mediano plazo? Nos da otra batería de indicadores. Muchas gracias, Darío. La tercera pregunta viene para Luis y justamente se dirige hacia el trinomio del cual hablabas. Indicaba, ¿cuál es el rol que se le plantea a la empresa cuando en este trinomio el Estado está invisible? ¿Cómo actúa la empresa en esta situación, ante esta situación? Sí, muy buena pregunta. En realidad creo yo que lo principal es que se identifique a la empresa no solo como la entidad que financia proyectos o la entidad que hace relaciones comunitarias, en el caso del área. Lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que identificar a la empresa es como gestora. Yo creo que el rol de la empresa debe ser del actor aliado estratégico al Estado y a la comunidad en miras del desarrollo. Pero lo que es cierto es que quienes hacemos responsabilidad social siempre nos topamos con esta cruda realidad donde existe muy poca presencia o la ausencia del Estado es nula. Y coincidentemente, donde hay gran inversión privada, el Estado prefiere, vamos a creerlo así, priorizar en donde no lo existe. Entonces, aquí nos queda a nosotros un rol de acompañamiento, de cómo involucramos al Estado, de cómo hacemos que el Estado vea esta situación como una oportunidad para legitimarse y cómo logramos que la población entienda que la empresa no es el sustituto del Estado. Pero tenemos que lograrlo de una manera bastante práctica. O sea, que el discurso vaya de la mano con la realidad. Que el discurso vaya de la mano con que, oye, si a mí me pides educación, la única forma que yo evalúe construir un colegio es involucrando
a las autoridades educativas, que son quienes lideran la política pública en educación. Y comenzar, y yo creo que esta es otra oportunidad, esta pandemia nos ha permitido hacer que muchos de los dirigentes y de nuestras comunidades pisen tierra respecto a lo que necesitamos. O sea, ninguno de los que estamos acá somos ajenos que uno va a una comunidad donde hay 150 familias y tienes un super edificio de un local municipal. Entonces, yo creo que hoy en día esto va a enseñar y decir, a mí me interesa salud y me interesa educación y me interesa acceder a la tecnología de la información, porque ha quedado demostrado que si no tuviéramos tecnología para la información, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. No hubiéramos tenido las escapatorias que hemos tenido para implementar modificaciones o mejoras al sistema de gestión social que permita que funcione. Entonces, yo lo que creo aquí es que la gestión social compartida debe ser efectiva. Debe ser de manera tal que el Estado se involucre verdaderamente en los temas, que no vaya a ser un espectador más y que el Estado no diga, o sea, yo voy, participo, miro y me voy. Quienes manejan mesas de diálogo y quienes hemos participado en mesas de negociación, va a parecer un poco a reclamo, pero los principales compromisos incumplidos son los que asume el Estado. Entonces, ahí es muy importante ver de qué manera lo acercamos. En nuestro caso, en el primer comité de monitoreo y vigilancia ciudadana remota, que le llamamos nosotros, el primer comité no participaron las instancias del Estado. En el segundo comité hicimos un trabajo de sensibilización, pero mostrándoles el espacio como una oportunidad. El segundo comité participaron todas las instancias del Estado. Estamos hablando de un espacio de participación ciudadana, pero yo creo que podemos hacer mucho más respecto a comenzar a juntar a estos tres actores importantes: la empresa, que definitivamente va a estar presente, que definitivamente tiene toda la experiencia para poder gestionar y el conocimiento, como decía Maritza, de cada una de las zonas donde operamos, pero el Estado tiene que jugar un rol titular, tiene que jugar un rol protagónico, y el Estado tiene que comenzar a hacer este mapeo de actores, este análisis de riesgo, estas matrices, su gestión, su sistema de gestión social que le permita también tener mapeado el cumplimiento de los compromisos que asume. Y a la comunidad o a la población enseñarles con hechos de que sí es posible involucrar al Estado. Hay ejemplos por nuestra parte donde hemos conseguido convencer a una localidad que es importante tenga su plan de desarrollo concertado cuando son escépticos para eso, pero luego viene el reto de cómo hago que me creas, porque ese documento de gestión de verdad te va a servir para poder priorizar tu desarrollo a mediano y largo plazo. Es involucrando al Estado y hacer que el Estado invierta y hacer que el Estado asuma prioridades en los lugares donde está, que el Estado tenga presencia en los lugares donde está. Y yo creo que eso también parte porque ahorita con estos mecanismos virtuales, el Estado tiene mucha oportunidad para pasar esas barreras que le da el gestionar viáticos o el trasladar personal o el sinnúmero de reuniones que podrían tener. Yo creo que este espacio virtual va a ser muy productivo para que el Estado pueda involucrarse. Muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Bueno, estamos sobre el tiempo, así que solo les pediría un breve cierre de la ponencia, de la presentación. Estamos realmente muy contentos de haber contado con ustedes, de su participación tan valiosa. Realmente ha habido mucha lucidez en cada una de las intervenciones. Estoy segura de que todos los invitados, todas las personas que han participado, tienen mayor claridad sobre lo que es un sistema de gestión social y probablemente estén ya pensando en desarrollar un sistema de gestión social dentro de sus proyectos o operaciones. Entonces, cerraremos con unas últimas palabras y ahora empezamos por Maritza, por favor. Gracias, Eli. Yo creo que muy importante que recordemos que los sistemas de gestión son la memoria social de las empresas. Y definitivamente sin memoria no aprendemos. ¿Sí? El aprendizaje retroalimenta procesos y ayuda a la mejora. Por eso hablamos de que tener un sistema de gestión no tiene un tiempo, ¿sí? No tiene una edad.
sino que tiene que empezar desde el principio. Cuando nosotros hacemos proyectos de exploración, siempre estamos pensando en que son proyectos que van a tener éxito, ¿sí? No creo que nadie haga un proyecto de exploración pensando que va a fracasar. Entonces, si nosotros pensamos un proyecto de exploración desde el principio de manera organizada y el proyecto realmente tiene éxito, estamos entregando un proyecto que va mucho mejor, ¿sí? Que no tiene que empezar cosas de manera tardía. Por otro lado, los sistemas de gestión social son un lenguaje común. Si esto es bien manejado, nos ayuda también a liberar cosas más operativas y dejar más espacio para lo creativo, para pensar, para no ser reactivos, para que los equipos de relaciones comunitarias dejen de ser equipos que apagan incendios y se conviertan en equipos que pueden crear en conjunto con las otras áreas en el transcurso del proceso. Lo que está pasando hoy definitivamente nos puede generar mejoras. Hay un montón de aprendizaje que nos lleva a mucha revisión interna y a tener esa oportunidad de incorporar esas mejoras. Un tema fundamental, que no lo hemos mencionado, pero que para mí es algo clave, es la diversidad entre los equipos. Para nosotros ha sido súper importante tener equipos que en este momento están en diferentes lugares del país y nos ayudan a hacer lecturas de todo lo que está pasando en el país. Tener personas locales, compañeros y compañeras locales que también nos ayudan en esa lectura me parece fundamental, porque es un diálogo de saberes que ahora más que nunca se hace supremamente importante. Y por último, pensar que he escuchado varias veces que estamos en una época de cambio. Yo creo que es un cambio de época, ¿sí? Se vienen cosas muy interesantes y nosotros tenemos el privilegio de ser forjadores de esas cosas que vienen. Entonces, ánimo, yo sé que es un momento difícil para todos, pero hay que encontrar de la mejor manera cómo este momento se puede convertir en un momento de construir juntos. Muchas gracias, Maritza. Luis. Nada, felicitarlos. En realidad este es un espacio bastante productivo. Personalmente me llevo un gran aprendizaje de ustedes, de Darío, de Maritza, respecto a las experiencias que han tenido. Coincido con Maritza que debemos ver a la pandemia como algo positivo. Si bien ha traído muchas cosas negativas, creo que cuando nos sentemos a analizar todo lo que hemos hecho, cada quien desde nuestras trincheras, en beneficio del Perú, en beneficio de las poblaciones con las que interactuamos, en beneficio de la empresa, vamos a darnos cuenta que las cosas positivas superan las cosas negativas de este estado de emergencia. Yo lo que quiero recalcar es que el sistema de gestión social debe ir encaminado, como decía Maritza, no a un tema de un software o de un sinnúmero de documentos, sino que debe ser un sistema de gestión social humano, un sistema de gestión social que permita al presidente de la compañía, al CEO de la compañía, a los gerentes de la compañía, con solo mirar esa historia que mencionaba Maritza, saber que vamos por buen camino, saber que hay reglas que hay que cumplir, saber que hay procedimientos y protocolos, pero que también hay excepciones que pueden ser aplicadas siempre y cuando la situación lo amerite. Y creo yo que este es un primer momento en el que nos hemos visto retados por la naturaleza, digámoslo así, de una situación que ninguno de ustedes conocían, menos yo, que el 15 de marzo nadie pensaba que el 16 empezaba un confinamiento por casi 104 días, y que cuando empezó, la primera pregunta era, ¿qué hacer? Entonces, queda la lección aprendida de que sí podemos salir adelante en estas situaciones, que sí podemos innovar, que sí es importante pensar a corto, mediano y largo plazo, y que finalmente el equipo de relaciones comunitarias de todas las instituciones está jugando un rol muy importante en este momento en la cancha que es, creo, donde muchos de nosotros quisiéramos estar ya. Muchas gracias por la invitación y de verdad felicitar nuevamente a Social Capital Group por este tipo de espacios que son muy buenos. Muchas gracias, Luis. Darío. Sí, algunas cosas que quisiera compartirles, digamos, de cierre, enfatizar el tema del aprendizaje. Creo que
es importante que estemos preparados para aprender, ¿no? Porque eso puede significar desaprender, ¿no? Creo que todos hemos alguna vez explorado ese camino, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que dejar de hacer para empezar a hacer las otras de una manera distinta, de una manera quizás, como hemos dicho, desde la mirada de los sistemas, o sea, menos de protocolo, menos de estándar, para realmente extender el sistema hacia eso que nos plantea Lucho, esa mirada permanentemente humana, ¿no? Creo que la mayoría, si no todos los que estamos en este lado del negocio, nos planteamos esta línea de desarrollo personal y profesional porque justamente encontramos que las personas son el foco de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, convertir los sistemas en sistemas, creo, nos plantea Lucho con toda claridad, humanos, ¿no? Pero eso significa aprender y desaprender. Eso a mí me parece fundamental porque yo le temo mucho a los sistemas que son para el control. El control es necesario, es fundamental, es imprescindible, no vamos a evitarlo, queremos estandarizar, sistemas se estandarizan y controlan. Pero si el sistema no aprende, creo que estamos haciendo un uso ineficiente de los sistemas, ¿no? Y lo otro que me lleva a aprender es cuál es el propósito. Si no tenemos el propósito claro, entonces el aprendizaje tampoco no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo le damos tangibilidad a ese enfoque humano si es que no tenemos una forma de medir el progreso justamente de las personas? En 3 niveles, ¿no? Esa medición de lo material, de lo extrínseco, de lo tangible, pero también medir lo intangible, también medir capacidad de crecer como personas, de crecer como comunidad, de crecer como sociedad local, en que sentimos que somos más capaces para enfrentar nuestros desafíos, que somos más capaces de tender puentes, que somos más capaces de manejar nuestras disputas, que somos más capaces de atraer gobierno, de atraer cooperación internacional, de gestionar nuestros recursos, sean más abundantes o menos abundantes, somos más capaces para eso. Pero también medir el siguiente nivel, que es el trascendente, cómo medimos también esa calidad con la que vivimos, esas características a las cuales todos queremos ser parte de una sociedad solidaria, de una sociedad que incorpora los intereses de todos los actores, una sociedad que se empodera con responsabilidad, que acompaña, que cogestiona. Esa naturaleza también, ¿cómo la medimos, ¿no? De manera que los sistemas midan lo importante, ¿no? Y pensando en el principito, lo más importante a veces es lo que no se ve, ¿no? Entonces, ¿cómo mido eso que no se ve, pero que se siente y que luego nos hace pensar, oye, ¿en base a qué vamos a enfrentar nuestra crisis? Como también Lucho lo ha dicho, hoy es el COVID, mañana puede ser cualquier otra. ¿Con qué lo vamos a enfrentar? ¿Con la carretera que existe y con el edificio que existe? Sí, pero es insuficiente. Hay un algo que no se ve, que es la capacidad conjunta, colectiva, de sociedad, y la capacidad conjunta de enfrentar esto, y eso cómo se mide, para que los sistemas lo recojan, y para que los sistemas lo promuevan, y para que los sistemas lo fortalezcan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un reto grande de no solamente cómo medir que hicimos lo que pensamos que íbamos a hacer, sino cómo es que hemos logrado tanto lo tangible como lo intangible, que es lo que nos sostiene finalmente como sociedad, y nos sostiene también como empresas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Darío. Agradecemos a nuestros invitados por tan sabias palabras realmente de cierre. Nos ha gustado bastante. A todos los participantes, lamentamos no haber atendido todas sus preguntas. Siempre el tiempo nos queda corto. Sé que este ha sido un café bien cargado y que todos quisieran seguir tomando su café, pero bueno, ya nos hemos sobrepasado por varios minutos el tiempo de duración del café social. Los esperamos en una próxima ocasión para el próximo Café Social. Quisiéramos, por favor, que contesten la encuesta que se les va a enviar, y a los que han enviado preguntas les decimos que les va a llegar la respuesta a su correo, ¿no? Así que no desesperen. Nosotros estaremos atendiéndolos así como ha sucedido en los 2 cafés social anteriores. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Melissa, Lucho, Chao, chicos, Leonor. gracias. Chao, chao.